buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva charla. Hola Andrés, Tabita, Gaby, Mario, Carla, bienvenidos. ¿Cuántos que somos hoy? Vamos a dar comienzo al segundo capítulo de Éxodo, Esclavos del Mundo. Vamos a continuar viendo lo que ya comenzamos el otro día, ¿no es cierto?, antes de ayer. Los israelitas sabemos que se originaron en Canaán, ¿no es cierto? Debido a la escasez de alimentos se vieron forzados a bajar a Mitzrayim, ¿no es cierto?, donde acabaron siendo esclavizados. Así vemos que el pueblo fue esclavizado primeramente por la necesidad de obtener el sustento y de ganarse la vida, ¿no es cierto?, de sobrevivir, básicamente. La gente mundana aspira a divertirse porque desea vivir mejor, ¿no es cierto? De la misma manera, la gente que procura también una educación más elevada, una formación técnica, ¿no es cierto?, algo que mejore sus expectativas de vida, ¿no es cierto?, incluso vivir mejor que todos los demás, ¿no es cierto?, o sea, tratar de vivir mejor que los padres, que los vecinos, que lo que sea, ¿no es cierto? Siempre una cuestión de comparación, porque eso es lo que establece básicamente nuestra sociedad, ¿no es cierto? En todo el mundo, tanto en países desarrollados como en países del tercer mundo, la gente es esclavizada por la necesidad de ganarse el sustento y es engañada por toda una serie de cosas que son ofrecidas como atrapabobos, digamos, ¿no es cierto?, como cosas que deslumbran. Esto también era la situación entre los hijos de Israel en Mitzrayim. Las escrituras enseñan que el mundo tiene por lo menos tres aspectos: el aspecto de rebeldía e idolatría, ¿no es cierto?, que es representado por Babel; el aspecto pecaminoso, que está representado por Sodoma y Gomorra; y el aspecto del deleite y del placer, que es representado por Mitzrayim, ¿no es cierto? La rebeldía se relaciona con la idolatría, básicamente la adoración de todo lo que no es Elohim. Eso es Babel, ¿no es cierto? El culto a los ídolos representa la rebeldía, porque aquellos que adoran ídolos están en rebeldía directa contra Yahweh, ¿no es cierto? Están en oposición. En las escrituras, Babel simboliza el mundo rebelde e idólatra, por lo tanto. En la tierra sabemos que hay ídolos por todas partes, ¿no es cierto? Inclusive en los países que se dicen creyentes, y los hay de muchos tipos, no solamente del tipo religioso tienen que ser los ídolos. Abraham fue llamado a salir de la tierra de Babel, es decir, a salir del mundo de rebeldía e idolatría. El hecho de que Elohim llamara a Abraham a salir de Babel representa nuestro llamado a salir del mundo rebelde e idólatra. No obstante, como ya dijimos, el llamamiento de Abraham representa un solo aspecto de ser salvos del mundo. El primer paso, o sea, salir de las falsas creencias de los falsos dioses. El éxodo de los hijos de Israel de Mitzrayim representa otro aspecto diferente. Mitzrayim representa el mundo de deleites, de los placeres, las cosas que nos agradan y que satisfacen a nuestros sentidos. Los que están relacionados con este aspecto del mundo no están atrapados principalmente por la rebeldía ni por la idolatría. No es ese el aspecto que los atrapa, sino el placer, la comodidad, la abundancia de bienes materiales, todas las cosas básicamente que satisfacen nuestros cinco sentidos. Esa es la mejor definición, ¿no es cierto? Es el deleite físico del mundo. En Bereshit 12, capítulo 12, dice que hubo un hambre en la tierra y Abraham bajó a Mitzrayim a residir como extranjero allí porque la hambre era severa. En el 42 dice: cuando Jacob vio que se podían conseguir raciones de alimento en Mitzrayim, le dijo a sus hijos: ¿por qué se quedan ahí mirándose? Así que 10 de los hermanos de Joseph bajaron a buscar raciones, ¿no es cierto?, a Mitzrayim. Y en Bamidbar, en el capítulo 11, dice: la chusma que había en su medio sintió un fuerte deseo, y entonces los israelitas lloraron y dijeron: si tuviéramos carne para comer, ¿cómo nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Mitzrayim, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y el ajo? El río Nilo, ¿no es cierto?, que irriga toda la tierra de Egipto, enriquece el suelo y realmente lo hace sumamente productivo. Así que cuando los hijos de Israel vagaban por el desierto, reclamaron acerca de sus verduras perdidas. Todos esos alimentos representan la abundancia material del mundo que proporciona deleite y placer. Ellos habían sido salvos de una esclavitud terrorífica y estaban reclamando porque no tenían unas verduritas, ¿no es cierto? Como podemos ver, el placer puede ser algo en apariencia tan inocente como una cebolla.
¿sí? Es lo que están planteando aquí, ¿no es cierto? ¿Es la cebolla pecaminosa? Pero obviamente que no. La cebolla no tiene ningún tipo de pecaminosidad, ¿no es cierto? Pero es el deseo que sale del interior del hombre, lo que complica todas las cosas. Lo que entra en la boca no contamina al hombre, sino lo que sale de la boca, eso es lo que contamina al hombre, dice Matías en el capítulo 15. Es lo que está en nuestro interior lo que realmente nos contamina. Y contamina todas las cosas, ¿sí? Hasta una cebolla. Antes de ser salvos, no solo estábamos en el mundo de rebeldía e idolatría, sino también en el mundo de riquezas y deleite. Nosotros estábamos realmente mucho más metidos en el mundo de lo que estamos ahora. Hola César, buenas tardes. Mucho más relacionados, ¿no es cierto? Mucho más inseridos, por así decir. Abraham fue llamado entonces a salir del mundo rebelde, pero los hijos de Israel dieron el segundo paso, emprendieron su éxodo del mundo de deleite, ¿sí? Misraín era rico no solamente en alimentos, sino también en oro, y lo sabemos porque los egipcios dieron oro a los israelitas en el momento del éxodo, ¿no es cierto? El mundo representado por Misraín explota a la gente que Elohim creó y escogió para sus propósitos. Los hijos de Israel fueron esclavizados por este aspecto del mundo que les proporcionaba el sustento y les permitía obtener deleite. En su comienzo, obviamente. Hoy en día muchos son esclavos del dinero, ya sean ricos o pobres. No es necesario ser rico para ser esclavo del dinero. Hay muchas personas que, por todo lo contrario, son pobres y están completamente esclavizadas al dinero, ¿no es cierto? Hasta los centavos, por así decir, ¿no es cierto? Trabajan duro para ganar mucho dinero, o lo necesario, o lo que ganen, lo que sea que ganan, ¿no es cierto? Y después, en poco tiempo, gastan todo lo que tienen disfrutando de lo que ellos creen son los placeres del mundo, que son las cosas que justamente el mundo ofrece para que el dinero no salga del mundo. Esa es la idea, ¿no es cierto? Por lo tanto, hoy en día muchos no sirven a Elohim, sino a Mamón. Y aún esto entre muchos creyentes. Esta era entonces la situación de los antiguos israelitas en Israel. Ahí vivían bien y disfrutaban de las riquezas del mundo. En su comienzo, ¿no es cierto? Estamos hablando cuando ellos bajaron. Por eso que no salieron durante todo ese tiempo y no les interesó regresar a la tierra en ningún momento. Pero Misraim trató finalmente de impedirles cumplir el propósito por el cual Elohim los había llamado originalmente, porque eso es lo que hace siempre el mundo. En Misraim, los hijos de Israel llegaron a ser fuertes, como dice, pero los israelitas fructificaron y proliferaron, se multiplicaron y crecieron poderosamente, de modo que la tierra se llenó de ellos. Shemot en el capítulo 1, ¿no es cierto? Aquí tenemos un comparativo más con Bereshit. Dice que los israelitas fructificaron y proliferaron por un lado y que se multiplicaron y crecieron poderosamente por el otro. Las palabras usadas son para fructificar y rabá para multiplicar. Las mismas de la orden de Yahweh en Bereshit 1.28, sean fructíferos para y multiplíquense rabá. Como podemos ver, el plan de Yahweh se estaba desarrollando completamente según sus deseos. Hola Belkis, buenas tardes. Entonces la cosa seguía andando bajo el control, siempre está bajo su mano. Los hijos de Israel disfrutaron del aspecto del mundo entonces representado por Misraim, porque no estaban realmente, repito, y hay que tenerlo en cuenta, en el primer aspecto representado por Babel. Ellos no fueron sacados de ninguna idolatría, ¿no es cierto? No se menciona el tema de idolatría de la salida de Egipto en sí. Ellos no estaban cometiendo idolatría durante la época en la cual permanecieron siendo esclavos, y tampoco estaban teniendo vidas pecaminosas, lujuriosas, que es la vida de Sodoma, ¿no es cierto? Pero fueron esclavizados en el tercer aspecto, que está representado por Israel. Por no salir a tiempo, terminaron siendo esclavos, ¿no es cierto? Por supuesto, todas estas cosas nosotros ya sabemos que estaban dentro del plan de Yahweh, y él no hizo ningún esfuerzo antes del tiempo determinado para sacarlos de donde él mismo los había colocado.
El Mitzrayim es donde la mayoría de los creyentes aún hoy realmente tropieza, mucho más que en los otros dos aspectos. A pesar de que generalmente decimos, qué terrible la idolatría, ¿no es cierto? Ni siempre decimos los católicos. O, por supuesto, ni hablar de un hindú, ¿no es cierto? Que tiene que muchos dioses, eso sería recontra idolátrico, ¿no es cierto? Pero generalmente acusamos normalmente a los católicos, ¿no? Con su idolatría. Y si vamos a la parte lujuriosa, enseguida pensamos en las cosas más graves, por así decir, de la lujuria, del sexo, ¿no es cierto? La pornografía y todos esos problemas que son representantes de Sodoma, pero normalmente no decimos nada acerca de lo que es realmente ser esclavizado al mundo, porque contiene muchísimos aspectos dentro de los cuales nosotros continuamos aún no siendo esclavos. Entonces esa es la parte que más se nos complica y se nos complica a todos, por estar ocupados por las riquezas y los deleites del mundo o las necesidades, ¿no es cierto? Porque cada uno está en un nivel diferente, ¿no es cierto? Simplemente luchar por pagar las cuentas básicas ya es estar, ¿no es cierto?, dentro del mundo. De cualquier manera, de cualquiera de las dos maneras, estar con resto, por así decir, económico, como para poder gastar el dinero en darnos placeres dentro del mundo, o tener que estar corriendo atrás del salario básico para pagar las cuentas, cualquiera de las dos cosas son tretas del mundo, ¿no es cierto?, que impiden cumplir el propósito por el cual Elohim los había creado y escogido, ¿no es cierto? Sin embargo, Yahweh había utilizado estas cosas para manifestar a sus hijos justamente que los deleites del mundo a la larga solo nos esclavizan y nos maltratan. Esto lo hizo para que lo vieran ellos, así como nosotros. Por supuesto, para nosotros es mucho más claro verlo desde la distancia, ¿no es cierto? Y aún así muchos no lo ven. O lo ven, pero no lo incorporan, ¿no es cierto? Y no lo aplican mirando alrededor en el mundo en el cual estamos hoy inseridos. Los hijos de Israel cayeron en la tiranía egipcia por la necesidad, entonces, como decimos, de ganarse el sustento. Y Faraón dijo, actuemos astutamente con ellos para que no aumenten. De otra manera, si ocurriera una guerra, podrían aliarse con nuestros enemigos para pelear contra nosotros e irse del país. Ese era el problema, ¿no es cierto? Se iban a perder una poderosa mano de obra, ¿no es cierto? Además, los judíos en sí no eran belicosos en el sentido de tratar de sublevarse, ¿no es cierto? Eran buenos esclavos, por así decir. Así que pusieron capataces sobre ellos para oprimirlos con trabajo forzoso y edificaron ciudades de guarnición para el faraón, Pitón y Ramsés. Los mitzritas impusieron sobre los israelitas los diversos trabajos que los obligaban a realizar. Despiadadamente les hacían la vida amarga con trabajos duros en lodo y ladrillos y con toda clase de tareas del campo. También en el capítulo 1 de Shemot en varios pasukim. Muchos hoy en día también están bajo esta tiranía, ¿no es cierto? Tanto mundanos como creyentes. La verdad que estamos todos metidos dentro de este sistema, ¿no es cierto? Aún el hecho de que pasan tiempo divirtiéndose en el mundo es una señal de que se encuentran bajo la tiranía de Hasatán, a pesar de que en ese sentido normalmente no se dan cuenta y tampoco se quejan. Se pueden llegar a quejar del trabajo porque cansa, pero de las diversiones no se quejan normalmente. Y eso, bueno, forma parte de nuestra naturaleza caída, ¿no es cierto? Forzados a seguir un camino que los retiene bajo la tiranía de Hasatán, sí, que impide cumplir el propósito de Elohim, no tienen realmente ninguna libertad y tampoco pueden tomar las decisiones correctas. Si el trabajo presiona, por dar un ejemplo, vamos a tener que priorizar el trabajo por encima de las cosas de Elohim, ¿no es cierto? Esa es la respuesta normal que todo el mundo tiene y es lo que está equivocado realmente. Sin embargo, las presiones son fuertes, yo no las niego. Yo vivo en el mundo como todos los demás, ¿no es cierto? Entonces reconozco, tal vez más que muchos, lo difícil que es tratar de salir del sistema realmente. Es sumamente difícil y el sistema no ofrece alternativas para el que desea salir. De la misma manera que Faraón no se las permitía a sus esclavos.
Entonces Faraón representa a Hasatán, ¿no es cierto? El príncipe del mundo, como se dice también en Yahan, en Efesín, ¿no es cierto? Él obligó al pueblo de Elohim a trabajar para él. En Pasuk 10, Faraón dijo, actuemos astutamente con ellos, ¿no es cierto? La gente no se da cuenta normalmente de lo sabio, lo astuto, lo inteligente que es Hasatán, ¿no es cierto? Y la sabiduría realmente que él usa con el pueblo para usurparlos, para mantenerlos ocupados, para esclavizarlos y todo eso encima prácticamente sin que se den cuenta de que están esclavizados, ¿no es cierto? Hoy ha refinado mucho más toda su forma de esclavizar a la gente, de manera que ha descubierto que es mucho mejor un esclavo que no sabe que es esclavo porque trabaja más contento que uno que trabaja por la fuerza y como era antiguamente, ¿no es cierto? Esa es la diferencia, pero en el fondo tanto los modernos como los antiguos continúan siendo esclavos. La meta de las acciones sabias de Hasatán es el cautiverio de la humanidad, básicamente, porque lo único que le interesa es sacar a la humanidad del camino que puede llegar a conducirla de regreso al Padre. Eso también es sabiduría realmente, pero aplicada al mal, obviamente, sí, que es frustrar los deseos de Yahweh. Los obligaron a servir con dureza, fueron sumamente crueles y explotadores, ¿no es cierto? Esta palabra indica que no tenían ninguna libertad, ningún derecho, ningún descanso, eran maltratados, eran golpeados, ¿no es cierto? Como los esclavos en general en todas las civilizaciones. Cualquiera que fueran las circunstancias, tenían que trabajar como esclavos. No había excusa, ¿no es cierto? No había, estoy resfriado, voy a pedirle al médico un test, ¿no es cierto? Un papel para que me disculpe. No había nada. Tenían que hacer lo que Faraón pedía, ordenaba, no pedía, ordenaba, ¿sí? No vemos ninguna diferencia hoy en día. Nos guste o no, debemos trabajar para el sistema satánico si queremos sobrevivir, porque si no, el sistema satánico hoy no nos obliga de la manera que obligaba a los antiguos, ¿no es cierto?, a latigazos, sino que simplemente nos corta todo suministro. Si no trabajás, no tenés como que pagar lo básico, ¿no es cierto? Y entonces no puedes sobrevivir. Son todo, es otro tipo de presión, pero esa presión permanece de cualquier manera, ¿no es cierto? Entonces, bajo sus condiciones tiránicas, hay que, nos guste o no nos guste, pagar los impuestos, desarrollar sus industrias, generar su basura para atraer y contaminar a otros, ¿no es cierto? Todo ese tipo de cosas que tienen que ver con este sistema. Lamentablemente, muchos lo hacen con agrado, creyendo que todo eso es bueno para la humanidad, ¿no es cierto? Y dicen, qué maravilla, cómo ha avanzado la humanidad y toda una serie de cosas, ¿no es cierto? Y se la creen totalmente. El Pasuk 14 dice que amargaron la vida de los israelitas. Obviamente aquel maltrato era para dejarlos sumamente amargados, ¿no es cierto? Él amargó la vida de los israelitas con dura servidumbre. Actualmente a los ojos de Elohim todo el pueblo trabaja en el campo. El campo es el mundo, ¿no es cierto? Entonces estamos todos en el campo. Algunos quizás trabajan en un hospital, en una fábrica, en una oficina, no interesa, ¿no es cierto? Pero en realidad estamos todos trabajando en el campo, ¿sí? Y estamos todos haciendo ladrillos. Eso es lo que estamos haciendo hoy, usando como cemento el barro cocido, ¿no es cierto? Que es el barro muerto. Ya lo vimos cuando estudiamos Génesis, cuando estudiamos Bereshit, que el barro cocido carece de vida totalmente, ¿no es cierto? Como esclavos en Mitzrayim, los hijos de Israel edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés, ¿no es cierto? Dice, las ciudades de almacenaje de Faraón fueron construidas para el orgullo y la jactancia, ¿no es cierto?, del Faraón y de los egipcios en general. De la misma manera que lo fueron las pirámides, ¿no es cierto? Son cosas así imponentes que siempre los grandes gobernantes de las civilizaciones les encantaba hacer cosas grandes, muy grandes, ¿no es cierto? Como para transmitir una gran sensación de poder y su orgullo, ¿no es cierto? Esto sigue expresándose hoy de la misma manera en el mundo. Cada raza y nación se jacta de sus logros, de las cosas que construyen y levantan, ¿no es cierto? Para que todo el mundo las vea, ¿no es cierto? Las promociona, para que los considere avanzados, modernos, ¿no es cierto? Dentro de la carrera, por así decir, poderosos, obviamente.
obviamente. Durante miles de años el mundo se ha jactado de sus logros y ha propagado sus normas, ciertamente. Hoy la gente mundana sigue construyendo ciudades de almacenaje y pirámides para Hasatán, y encima lo hacen con todo el orgullo, ¿no es cierto? Se enorgullecen de estar realmente colaborando con el sistema del enemigo. No se dan cuenta básicamente de lo que están haciendo. El trabajo de los hijos de Israel en Mitzrayim era idéntico a los esfuerzos de los rebeldes de la tierra de Babel, ¿verdad? ¿No es cierto? Lo vemos claramente. Los habitantes de Babel hicieron ladrillos, usaron barro como cemento para edificar la ciudad de la Torre de Babel, a fin de hacerse un nombre para ellos mismos. Recuerden que lo estudiamos en Bereshit, está en capítulo 11. Mitzrayim, Faraón obligó a los hijos de Israel a edificar ciudades para él también con ladrillo y barro, o sea, exactamente la misma cosa, ¿no es cierto? Algunos papiros antiguos y por lo menos una pintura funeraria describen la fabricación de ladrillos. Se puede ver el proceso, se puede ver que realmente esto es histórico, ¿no es cierto? Los ladrillos de adobe que realizaban los esclavos en el segundo o tercer milenio antes de la era común, ¿no es cierto? Los responsables de suminar los ladrillos dirigían a sus cientos de esclavos, ¿no es cierto?, agrupados en cuadrillas de 6 a 18 hombres al mando de un capataz. Tenía que extraerse la arcilla para los ladrillos y transportarse la paja al ladrillar. Los trabajadores de las diferentes nacionalidades sacaban agua, la mezclaban con la arcilla y la paja, ¿no es cierto?, y utilizaban asadas para hacer esa mezcla. De los moldes rectangulares, entonces salían hilera tras hilera de ladrillos y se ponían para ser secados al sol al lugar de construcción, ¿no es cierto?, al que a veces se accedía mediante una rampa. Los supervisores egipcios siempre estaban armados con bastones, ¿no es cierto?, y látigos, y vigilaban las labores sentados o paseando. Esto está relatado en documentos antiguos. Una antigua hoja de contabilidad que se ha encontrado también refiere que 602 trabajadores produjeron 39.118 ladrillos, ¿no es cierto?, lo que equivale a un promedio de 65 ladrillos por persona en su turno. Esa fue la contabilidad que hicieron acerca del conteo del turno de quien estaba entregando la producción. Y un documento del siglo XIII, también antes de la era común, obviamente, dice: los hombres están cumpliendo con su cuota diaria de ladrillos. O sea, este sistema era utilizado, está documentado, no hay ningún invento en las escrituras acerca de lo que estaban haciendo realmente los israelitas en aquel momento. Así que todas estas cosas realmente respaldan la verdad de las escrituras. Ahora bien, la pregunta que nos hacemos muchos es: ¿por qué razón Elohim permitió que Israel pasara tanto tiempo en Egipto? ¿Por qué los hizo sufrir y ser tratados tan cruelmente, no es cierto? También el propósito de Elohim era que los descendientes de Abraham ocuparan la tierra de Canaán, ¿verdad?, la que él le había prometido a su padre. Pero ¿por qué debía transcurrir un intervalo de más de 400 años antes de que se realizara este propósito? Porque esto también fue profetizado a Abraham, o sea que no hubo ninguna sorpresa en este sentido, ¿sí? Esto creo que se puede responder de forma doble. Primero, para preparar a Israel para su herencia, ¿sí? La mala experiencia que tuvieron en Egipto sirvió para desarrollar sus músculos, por así decir, y fortalecerlos, ¿no es cierto? Fortalecerlos y al mismo tiempo multiplicarse como pueblo. También toda su amarga experiencia en Egipto, sus pruebas en el desierto, se calcularon para hacer que la tierra que fluía leche y miel fuera mucho más apreciada, ¿no es cierto?, mucho más deseada, cuando se convirtiera en su propia tierra, ¿no es cierto? Después de tanto sufrimiento, finalmente llegaban a la tierra prometida. Además, la tierra de Canaán era demasiado grande para una sola familia o tribu, y la larga estadía en Egipto, como decimos, le dio el tiempo necesario para que se convirtiera en una nación que ha sido calculada hasta en 2 millones de almas, ¿no es cierto? Aunque varían las suposiciones, ese es el cálculo máximo. La segunda respuesta está sugerida en Bereshit 15, ¿no es cierto? Justamente cuando Yahweh le dice a Abraham: pero en la 4ª generación vendrán de nuevo aquí, porque la iniquidad de los amorreos aún no está completa. Elohim le había dicho a Abraham que su simiente debía permanecer en una tierra extraña durante 400 años, pero en la 4ª generación debían regresar a Canaán
y luego se llenaría la iniquidad de los amorreos, ¿no es cierto? El tiempo para que Elohim juzgara a los amorreos no estaba completamente maduro en los días de Abraham. Sus iniquidades no habían alcanzado el límite que Elohim había designado, o sea, el límite de su paciencia, ¿sí? Así que Elohim ordenó que para cuando las iniquidades de los amorreos estuvieran colmadas, como también se menciona en Tesalonicenses Aleph en el capítulo 2, Israel estuviera listo, ya estaba a punto, ¿no es cierto?, para sacarlo del horno, literalmente, del horno de Egipto, y llevarlo a donde él deseaba llevarlo, ¿no es cierto? Entonces, a pesar de que podemos entender esto, ¿por qué permitió Elohim que los descendientes de Abraham, además, está bien, entendemos que tuviera que pasar todo ese tiempo, pero ¿por qué tenían que sufrir tanto, no es cierto? Porque tenían que pasar por esas indignidades y pruebas a manos de los egipcios. El libro de Bereshit nos vuelve a proporcionar la respuesta. ¿El impío trato de Joseph por parte de sus hermanos quedaría sin castigo? Ciertamente que no. Eso no podía ser de ninguna manera. Y este es el eterno problema de aquellos que creen que porque Yahweh realmente perdona, barre bajo la alfombra las consecuencias de los actos de las personas. Y eso no es así. Los hermanos de Joseph, como todos los demás, y esto nos incluye a nosotros también, deben cosechar lo que han sembrado. Cada uno de nosotros cosecha lo que siembra, ciertamente. Yahweh nos perdona si nos arrepentimos, pero eso no nos libra de las consecuencias de las cosas que hemos hecho. Cosechar la amarga cosecha, no solo ellos mismos, sino también en su descendencia, ya que los pecados de los padres son visitados por los niños, en los niños hasta la tercera y cuarta generación, como... Se cayó la camarita, a ver, perdón. Ahí quedó mejor, ¿no? Se me cayó. Perdón. Son visitados en los niños hasta la tercera y cuarta generación, ¿no es cierto? Aquí se demostró justamente que fue la cuarta generación, como está mencionado, que la que salió de Egipto, porque así fue dicho por Yahweh, ¿no es cierto? Exactamente tenía que ser en la cuarta generación. Y 4 generaciones entonces cosecharon los frutos y cosecharon precisamente lo que había sido sembrado, ¿no es cierto? O sea, de la misma manera como Joseph fue vendido como esclavo y llevado a Mitzrayim, así ellos sufrieron en la esclavitud egipcia sus hermanos y sus descendientes. Verdaderamente tuvieron que pagar lo que habían hecho. Esto es justamente pagar todas las cosas antes de poder salir, ¿no es cierto? Antes de que los verdugos nos liberen. Esto es la realidad que tenemos. A pesar de que ellos realmente los había perdonado. Por eso que les digo que no pasa por arrepentirnos o no arrepentirnos. Las consecuencias de nuestros actos continúan en nuestra presencia. Mashiach también fue tratado vergonzosamente por los romanos, porque todas estas cosas presagiaban también todas las amargas experiencias futuras de Israel, ¿no es cierto?, a lo largo de la historia. Y justamente ellos maltrataron a Mashiach y aún hoy están pagando las consecuencias de ese maltrato. Eso también es la cosecha de lo que han sembrado. A todos nos toca exactamente el mismo trato. No es una cosa especial para uno ni especial para otro. No. Es una cosa que es básica, ¿no es cierto? Lo que se siembre, se cosecha. Es aquello de ojo por ojo y diente por diente. Exactamente de esa manera. Israel entregó a Mashiach en manos del mundo y así en sus manos, en las manos del mundo, ellos mismos también fueron entregados. Estas mismas personas, ellos los entregaron a los romanos y los romanos fueron usados por Elohim para castigar a los judíos en su momento, ¿no es cierto? Mashiach fue separado de la tierra de los vivos, ¿no? Y desde el 70 Israel también ha sido separado de la tierra de sus padres, ¿no es cierto? Ha sido separado, por así decir, simbólicamente cortado de la tierra. Así vemos nuevamente lo inexorable que es el resultado de esta ley de siembra y cosecha. Faraón no solamente esclavizó a los hijos de Israel, sino que también trató de matar a todos los niños varones que nacieron de las mujeres hebreas, ¿no es cierto? El rey de Israel les habló a las comadronas hebreas, una de las cuales se llamaba Sifra y la otra Pua, diciéndoles: cuando atiendan a las mujeres hebreas, miren en el banco de parto. Si es un hijo, mátenlo. Si es una hija, déjenla viva. Las comadronas
por respeto a Elohim, no hicieron lo que el rey de Mitzrayim les había dicho, dejaban vivir a los varoncitos. Así que el rey de Mitzrayim convocó a las comadronas y le dijo, ¿por qué han hecho esto, dejando vivir a los niños? Las comadronas le dijeron al faraón, es que las mujeres hebreas no son como las mujeres mitzritas, son vigorosas. Así que la comadrona, antes de que la comadrona llegue hasta donde ellas están, ya dieron a luz. Dice Shemot también en el capítulo 1 del 15 al 19. Supongamos por un minuto que este esfuerzo de faraón hubiera tenido éxito. Entonces, ¿qué? El canal a través del cual vendría el prometido Redentor habría sido destruido. No tendríamos Mashiach y no seríamos salvos, ¿no es cierto? Si todos los hijos varones de los hebreos hubieran sido destruidos realmente, no habría habido David. Si no hubiera habido David, no había hijo de David, obviamente. Así que, así como Gilgalut 12:4 nos hace contemplar a Hasatán trabajando detrás y por medio del edicto de Herodes, ¿no es cierto?, matando también a los niños, así podemos discernirlo aquí trabajando detrás ya a través de Faraón. Siempre repite las mismas pautas de trabajo, por así decirlo, ¿no es cierto?, las mismas acciones. Al principio Elohim declaró que pondría enemistad entre la mujer y su simiente, ¿no es cierto?, y a la luz de las escrituras subsiguientes está muy claro que la mujer es Israel, ¿no es cierto?, la que debía llevar al Mashiach, y no se trataba de Javá en su momento. Aquí en el pasaje que tenemos ante nosotros tenemos una ilustración contundente de la enemistad de la serpiente, obviamente. Las escrituras indican que la vida del varón sirve para el propósito de Elohim, especialmente entre la gente caída. La vida de la mujer sirve para el placer del hombre, ¿no es cierto? Lo que hizo Faraón en Mitzrayim es exactamente lo que está haciendo Hasatán hoy en día. Está matando la vida que sirve para el propósito de Elohim y preserva la vida que sirve para el placer del hombre. Como creyentes en Mashiach, aún nosotros podemos ser usados por Hasatán para matar al varón, ¿no es cierto? Una vida que es para el propósito de Elohim y preservar a la mujer, o sea, la vida para el placer del hombre, ¿no es cierto? En nuestro interior. Todo creyente tiene las dos clases de vida. Si no tenemos la gracia de Elohim, a diario vamos a ser un faraón que mata la vida que sirve para el propósito de Elohim y conserva la vida para el placer del hombre. Es decir, no nos vamos a inclinar a nuestro ruach, sino que nos vamos a inclinar a nuestra alma, ¿no es cierto? Esta es una comparación que estamos haciendo, ¿no es cierto? Obviamente, para comprender los paralelos de las cosas. Cuando nos negamos a hacer las cosas que son para Elohim, estamos rechazando el gobierno de nuestro ruaj y por decantamiento siempre nos inclinamos al lado de nuestras almas a satisfacer la parte que da placer al hombre, ¿no es cierto? El alma siempre busca nuestra satisfacción, nuestro bienestar, entre comillas, ¿no es cierto? Sentirse bien no quiere decir que sea lo bueno, ¿no es cierto? Por ejemplo, muchos creyentes no tienen deseos de asistir a las charlas. Esto es algo que está sucediendo últimamente. Andan cansados por el trabajo, por el estudio, por las cosas que Hasatán está colocando delante nuestro, porque siempre hace las mismas cosas cuando empezamos a funcionar realmente en el camino correcto, él siempre va a poner trabas, enseguida. Eso lo sabemos, ¿no es cierto? Que enseguida pone trabas para todas las cosas. Es la cosa primordial de un nuevo creyente. Venía bastante bien y de repente cuando se hace creyente se le traba todo, se le cierran las puertas, ¿no es cierto? Se complica todo eso para que justamente la persona desista y crea que está yendo por el lado equivocado. Sin embargo, no podemos esperar otra cosa más que el rechazo de Hasatán cuando estamos haciendo las cosas que Yahweh desea realmente que hagamos. Así que las personas a veces que se niegan, ¿no es cierto?, no se niegan, dicen, bueno, no, estoy cansado para ver eso, pero no están cansados como para sentarse y mirar televisión o lo que sea, ¿no es cierto? Puede haber muchísimas cosas que no sean en sí pecaminosas, ¿no es cierto? Una cosa terrible, ¿no es cierto? No estoy diciendo que se vayan a mirar pornografía, sino que simple y sencillamente escapan al estar con Yahweh, ¿no es cierto? Al estar con Él, aprender lo que Él quiere que aprendan, servirlo, ¿no es cierto? Están en comunión. Muchos otros, por ejemplo, no hacen de la lectura de la palabra, ¿no es cierto?, su prioridad al levantarse. Esto equivale a
de salir de casa sin desayunar espiritualmente. Eso también nos deja débiles, como si fuera un desayuno verdadero, ¿no es cierto? Así que muchos creyentes matan la vida del varón, o sea, la vida del Ruach, la vida que es útil para Yahweh, y se escudan en la vida de la mujer, que es la vida almática, ¿no es cierto? La vida que satisface, ¿no es cierto? Matan al Ruach, pero miman al alma. Pueden estar cansados para leer, para estudiar, para lo que sea, pero nunca lo suficiente para las diversiones del mundo, porque las diversiones del mundo son utilizadas normalmente como un me voy a relajar. Y lo digo como persona que sabe perfectamente lo que está diciendo, porque ya lo he pasado yo también, ¿no es cierto? No soy de otro planeta. Hasatán siempre busca oportunidades para matar la vida que sirve para el propósito de Elohim y preservar la vida que sirve para el placer del hombre. Esto equivale a exaltar al alma y matar al Ruach. Literalmente. ¿No se han dado cuenta ya? O sea, ¿por qué resulta mucho más fácil, por ejemplo, murmurar que orar? Mucho más fácil es quejarse que orar. Orar consiste en ejercitar la vida masculina, justamente, en ejercitar el ruach. Pero murmurar es la parte de la vida femenina, ¿no es cierto? Es el alma, es esa que sale corriendo sola y dice yo, y acá estamos, y se manifiesta inmediatamente, ¿no es cierto? Cuando Elohim nos incita a orar, ¿no es cierto? Y nos llama para estar en su presencia, para estar con Él y para que hablemos con Él, ¿no es cierto? Y en lugar de eso, murmuramos realmente, nos quejamos y decimos, ay, ahora estoy cansado, ay, ahora no, y todas esas cosas, ¿no es cierto? Somos usados realmente por Hasatán para matar la vida masculina y preservar la vida femenina. Estamos haciendo esto. Esto indica que hoy en día estamos obedeciendo las órdenes de Faraón, más de lo que queremos, ¿sí? Igual que en el capítulo 1 de Shemot. Estamos haciendo lo contrario de lo que hicieron las parteras, justamente. Nosotros estamos obedeciendo lo que Faraón está mandando. Y esto no parece tan evidente como decir, bueno, pero estoy obligado a ir a trabajar, ¿verdad que no? Esto es otra forma de obedecerlo que muchos no se dan cuenta que la podemos practicar de manera aparentemente más inocente todos los días. Preservar la vida, es decir, la carne, obviamente, obedecer por miedo a las represalias del faraón, ¿sí? También es una forma de matar la vida masculina. Es posible que gran parte del tiempo muchos sean faraones, entronizando al ego de su carne, ¿no es cierto? Y matando la vida que sirve para el propósito de Elohim, pero preservando la vida que sirve para el placer propio. Esta es la victoria, por así decir, del viejo hombre sobre el Ruach en nuestra lucha diaria, por así decir. En Bereshit 3, del 1 al 6, vemos que Hasatán usó a Javá, ¿no es cierto?, a la vida femenina, justamente para aniquilar la vida masculina. De principio lo vamos a ver a lo largo de las escrituras. Esto significa que Hasatán usa la vida que le proporciona placer al hombre a fin de matar la vida destinada al propósito de Elohim, ¿sí? Es una constante, lo vamos a ver siempre, obviamente en tipo, ¿no es cierto? No obstante, Elohim también usa la vida femenina para cumplir algo para sus propios intereses, porque su promesa es que la salvación vendría por la semilla de la mujer. No por nada, Hasatán siempre ataca el lado de la mujer, ¿no es cierto? Al principio del Tanaj, Hasatán visitó a una mujer, Javá, y la usó para matar la vida masculina, ¿sí? Pero al principio del Berijada ya Elohim visitó a la Virgen Miriam, ¿no es cierto? Y la utilizó para introducir su salvación. La visita que hizo Hasatán a Javá provocó la caída, pero la visita de Elohim a Miriam introdujo su salvación. En el mismo principio, en Shemot 1, Faraón quiso usar a las parteras, ¿verdad?, para matar a la vida masculina, pero Elohim las usó para conservar y preservar la vida que realmente servía a sus propósitos. Él necesitaba ese pueblo, ¿no es cierto?, para levantar la planta que él estaba preparando. Esta es la diferencia entre el alma que se somete a Yahweh, a su propósito, que colabora para el crecimiento del Ruach, y el alma que dice, no, me voy a mirar televisión, por ejemplo, ¿no es cierto? Ese tipo de cosas, que es el alma no quebrantada, que únicamente sigue atrás de sus propias necesidades y placeres y dice, no, estoy muy cansada o lo que sea, porque las excusas que inventamos son maravillosamente creativas. Esto no es en sí una cuestión de hombres versus mujeres, por favor, no hagamos que la vida masculina, la vida femenina, ¿no es cierto?, no hagamos de esto un principio como
tenían en la antigüedad, ¿no es cierto? La mujer no sirve para nada y un montón de cosas, sino que están hablando de las dos partes en tipología, ¿no es cierto?, que luchan en nuestro interior, ¿sí? No olvidemos que las cosas del Tanaj, ¿no es cierto?, son imágenes, ¿cierto?, son representaciones visibles siempre, para que nosotros comprendamos, son visibles porque nosotros no entendemos, sino si no nos pintan el cuadrito, no lo vemos, ¿sí? Triste es cuando nos quedamos con la imagen y no llegamos al mensaje que pretende transmitir el cuadro. Ahí sí que está difícil la cosa, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hacen los religiosos? ¿Sí? Se quedan con la imagen, con la figurita, digamos, pero no han crecido justamente en la vida masculina de su interior. En la historia vemos que Hasatán viene a usurpar a las mujeres y dañar la situación cuando las condiciones relacionadas con Elohim son maravillosas, generalmente, cuando las condiciones son buenas, ¿no es cierto? En el Jardín del Edén, por ejemplo, en el tiempo del avivamiento, en un tiempo glorioso, de mucha elevación también, generalmente ahí es cuando, o sea, estamos encaminados, empezamos a andar bien, las charlas son útiles, todo esto está bárbaro, me siento muy bien, bueno, ahí empieza, ahí viene Hasatán a incomodarnos a todos, ¿no es cierto? Rara vez él puede usar a un hombre de esta manera, al lado masculino estoy diciendo, si no obstante, en tiempo de degradación, de necesidad desesperada, Elohim viene y usa realmente la vida femenina para rescatar la situación. ¿Por qué? Porque es a través de la mujer que viene la salvación, ¿no es cierto? A través de, no porque sea, sino porque es la semilla de la mujer, no porque sea la mujer. Esto no tiene nada que ver con María, Madre de Dios, por favor. No tiene absolutamente nada que ver, sino que vendría, la promesa está a través de la semilla de la mujer, ¿sí? Esto, Hasatán se presenta a las mujeres en tiempos elevado porque él sabe que son los vasos más frágiles normalmente, y cuando hablo de las mujeres no estoy hablando de la mujer nuevamente, estoy hablando del lado femenino, y todos tenemos un lado femenino llamado alma, el cual es sumamente frágil, sumamente débil y cae en todas las los atractivos que Hasatán le pueda presentar, ¿no es cierto? Esto significa entonces que el alma justamente es nuestro lado más débil, al lado del Ruach es el lado más débil, y ese es el lado que Hasatán siempre va a atacar. Pero al presentarse también él a las mujeres, Elohim avergüenza a Hasatán realmente, tanto que por el lado positivo como por el lado negativo, ¿no es cierto? La historia presenta este principio. Por lo tanto, todos tenemos que tener cuidado en los momentos maravillosos y al mismo tiempo no decaer. O sea, no debería sorprendernos que estamos en un momento fantástico. Mira qué bien que, no sé, todo lo que estoy aprendiendo, todo lo que estoy caminando, todo lo que estoy creciendo y todo lo demás, todo lo que voy a... Me van a empezar a aparecer piedras en el camino, ¿no es cierto? Es evidente que me las va a poner para que yo tropiece, porque ese es su trabajo, por así decir. Entonces, tenemos que estar listos para permanecer al lado de Elohim, permanecer de manera firme, ¿sí? Reírnos, por así decir, de las tentativas de Hasatán, como lo hicieron las parteras, ¿no es cierto? Permanecer del lado de Elohim y ser usados por él en el tiempo de degradación, en el tiempo en el que él trata de hacernos caer y de apartarnos del camino, ¿no es cierto? Para cumplir justamente con el propósito de Yahweh, muy a pesar de los riesgos que podamos correr por desafiar la orden directa del faraón, ¿no es cierto? Eso implica justamente lo que Mashiach decía, que teníamos que tomar nuestro madero y seguirlo. No sirve de nada si a la primera que Hasatán nos hace bu, salimos corriendo llorando, ¿no es cierto? No es así. El camino, además de todas esas cosas, el camino cada vez es más difícil realmente. Cada vez se complican más las cosas. Y cuando ya no somos nuevos creyentes, empezamos a crecer y las cosas se van a ir poniendo un poquito más difíciles paso a paso, como los nenes cuando crecen. La clave de la segunda parte de Shemot 1 no está en la vida masculina, sino en la vida femenina. Justamente Faraón, la corporificación de Hasatán, buscó usar la vida femenina, las parteras, para destruir realmente la vida masculina, pero Elohim vino y las usó para conservar esa vida masculina. Él necesitaba, como ya lo hemos dicho, que naciera Moshe, ¿no es cierto? O sea, el principio es el mismo, tanto en el caso de las parteras como en el caso de Miriam, ¿no es cierto? También, que también corrió el peligro, ¿no es cierto?, con Herodes y la matanza de los niños. Repitió exactamente el mismo proceso, Hasatán, ¿sí? Así que estas cosas necesitamos recordarlas siempre. Todas ellas fueron usadas por Elohim para traer la salvación. El principio
principio se aplica también a la vida de congregación hoy. Cuando Hasatán usa la parte almática de los hermanos o las hermanas, porque ya hemos dicho que no es una cuestión femenina o masculina directamente, va a haber corrupción en la congregación, va a haber disensiones, va a haber peleas, va a haber abandonos, va a haber desapariciones, va a haber pocas ganas, va a haber un montón de cosas, ¿no es cierto? Porque es justamente lo que Hasatán siembra. Eso es lo que él disemina en todas partes. Pero cuando Elohim la use realmente, cuando Elohim nos use en nuestro lado femenino y el alma se someta a él y diga, no voy a tener miedo de lo que Hasatán está tratando de meterme en la cabeza, del miedo que me está, porque no sé, porque tengo problemas acá o allá o lo que sea, ¿no es cierto? Cualquier cosa que sea que nos está presionando, el alma se somete y diga, no voy a tener miedo, voy a confiar en Yahweh directamente para continuar haciendo lo que él está haciendo en mí, ¿no es cierto? Para que continúe edificándome, no a mí solamente como piedra, sino ya sabemos como parte de la novia. Así que le pedimos a Elohim que él use nuevamente la vida femenina para rescatar la situación de la vida de la congregación actual. Faraón esclavizó a los hijos de Israel e hizo todo lo posible para matar la vida masculina, ¿no es cierto? Pero Elohim seguía siendo soberano sobre toda la situación. Nunca jamás él deja de tener el control de todas las cosas, ¿no es cierto? La soberanía de Yahweh hizo que los hijos de Israel fructificaran, se multiplicaran, fueran aumentados y fortalecidos en extremo, ¿no es cierto? Lo que espantó bastante a Faraón. Hoy en día la congregación a menudo se fortalece sin razón aparente, sin que pareciera, ¿no es cierto? Como que, ¿por qué si no la regamos, por así decir, ¿no es cierto? Porque no es por fuerza, es por gracia, es por su gracia siempre. Lo podemos explicar solamente por la soberanía de Elohim, ¿no es cierto? En el transcurso de los años, yo he aprendido que no debemos confiar en nuestro trabajo. Nuestro trabajo normalmente no produce lo que esperamos. Solo debemos confiar en la bendición de la soberanía de Elohim. Cuando Yahweh nos bendice, hasta nuestros errores resultan para nuestro bien, ¿sí? A mí me parece sorprendente, pero es real. No obstante, eso obviamente no significa que tengamos que hacer males para que vengan bienes, ¿no es cierto? Pero si no viene ninguna bendición por parte de Elohim, por muy correctos o buenos que seamos, no vamos a ver mucho resultado positivo. No deberíamos poner nuestra confianza en lo que somos, ni en lo que podemos hacer, ni siquiera en el trabajo ni nada, sino en la bendición de Él cuando nos apoya, ¿no es cierto? Nuestra confianza debe centrarse totalmente en Elohim. Hola Alfonso, hola Jorge, buenas tardes. Me alegra, Carla, que hayas entendido un punto más. De a poco, a lo largo de todas las escrituras, todas estas cosas, yo lo he dicho, se vuelven a manifestar, volvemos a repetirlas y enriquecemos lo que ya mencionamos. Pero necesitamos hacer el camino completo, porque no hay manera de ponernos, enchufarnos como Neo en Matrix, ¿no es cierto? No se puede. Así que necesitamos recorrer el camino completo. Entonces, vemos también la soberanía de Elohim en el hecho de que fortaleció a las mujeres hebreas. Cuando Faraón preguntó a las parteras por qué los niños varones seguían viviendo, ellas respondieron, porque las mujeres hebreas son más fuertes que las mitzritas, ¿no es cierto? Y dan a luz antes de que lleguemos. Al contestar de esta manera a Faraón, ellas no estaban mintiendo. Realmente las hebreas eran más robustas que las egipcias. No estaban diciendo ninguna mentira. Esto fue conforme a la soberanía de Elohim, justamente porque las hebreas eran más robustas, porque él lo había determinado así. Pasa exactamente lo mismo con la congregación hoy. El hecho de que la congregación sea robusta o débil no depende de lo que hacemos, no depende de nosotros mismos, depende totalmente de la soberanía de Elohim. ¿Sí? Por eso no significa que debemos ser perezosos, ni que debemos ser ociosos, ¿no es cierto? Ni que debemos distraernos con las cosas del mundo, ni positiva ni negativamente. Si no podemos ni distraernos porque vamos a perder el tiempo, ni distraernos porque las presiones nos presionan, ¿no es cierto? Tenemos que sacar eso que normalmente afecta, como lo digo siempre, al alma, la parte almática, ¿no es cierto? Siempre por ese lado que nos corre Hasatán.
Así que por una parte no debemos pensar que nuestro trabajo va a traer la bendición de Elohim, porque no se trata de esas cosas. Pero por otra parte no debemos pensar que no tenemos que hacer nada porque entonces todo depende de la bendición de Elohim. Tampoco se trata de eso, ¿no es cierto? Tenemos que trabajar, cumplir nuestro deber, conscientes de que mientras estamos haciendo eso, la condición de la congregación y de los santos es por completo un asunto de la soberanía de Elohim, que es el que da el crecimiento para todos. O sea, al hacer bien a las parteras, Elohim finalmente prosperó sus familias para cumplir su propósito, ¿no es cierto? Él les levantó familia, dice en el Pasuk 20. Así que él utilizó la vida, como decimos, que sirve para el placer del hombre, a fin de producir la que sirve para el propósito de Elohim. ¿Por qué? Porque esa vida estaba quebrantada y sometida a Elohim. Esa parte almática, como vemos, la respuesta de esa vida femenina no fue salir corriendo y no sé, hacer cualquier cosa que podría haber hecho, ¿no es cierto? No, esa vida tuvo temor de Elohim, las parteras tuvieron miedo de Elohim y lo respetaron, o sea, tuvieron respeto, la verdad la palabra es más, es un temor respetuoso, ¿no es cierto? Así que por medio de este mensaje, ¿no es cierto?, podemos concluir que por mucho que Hasatán intente esclavizarnos o aniquilarnos, Elohim es soberano y Él nos puede usar para ser realmente las parteras de hoy. Todos podemos ser aquellos que convierten la vida femenina del placer, ¿no es cierto?, la no quebrantada, en una vida para el propósito de Elohim, donde la vida femenina está sometida a la masculina, el alma sometida al Ruach. Así que si somos ese tipo de parteras, Elohim establecerá casas para nosotros llenas de gente que producen vida, ¿verdad?, con miras al cumplimiento del propósito de Elohim. Levantando un Salvador. Cierto hombre de la tribu de Leví fue y se casó con una mujer levita. La mujer concibió y tuvo un hijo, y cuando vio cuán hermoso era, lo ocultó por 3 meses. Cuando ya no lo podía ocultar más, consiguió una canasta de mimbre para él y la selló con asfalto y brea. Puso al niño en ella y la colocó entre los juncos a la ribera del río, y su hermana se quedó esperando a la distancia para ver qué le pasaría. La hija del faraón se fue a bañar al río mientras sus doncellas caminaban a lo largo del río. Ella divisó la canasta entre los juncos y mandó a su esclava a alcanzarla. Cuando la abrió, vio que era un bebé, un niño que lloraba. Ella se compadeció de él y dijo: este debe ser un niño hebreo. Entonces la hermana del niño le dijo a la hija del faraón: ¿quieres que vaya y le busque a una niñera hebrea para que le amamante al niño? Y la hija del faraón respondió: sí. De modo que la niña fue y llamó a la madre del niño. Y la hija del faraón le dijo: toma a este niño y críamelo, que yo te pagaré tu salario. Y así la mujer se llevó al niño y lo crió. En Shemot 12 entonces vamos a ver la necesidad de preparar un Salvador para que librara al pueblo de Elohim de la tiranía de Faraón. Como vemos, Shemot es un libro que ya hemos dicho, en Bereshit transcurre mucho tiempo, y Shemot es un libro bastante corto, bastante rápido. En el capítulo 1 y 2 tenemos el nacimiento, ¿no es cierto?, de Moshe, se cuentan los 400 años, se los pasa por arriba, no transcurre tanto tiempo en este libro, ¿sí? Al preparar al Salvador, Elohim no usó primeramente la vida masculina, sino la femenina, ¿no es cierto? Moshe también, como tantos otros, es un tipo de Mashiach. Como tal, responde a los parámetros de la vida del verdadero Salvador. La mujer que Elohim usó en su estrategia estaba en la misma casa del faraón, ¿sí? Era su propia hija. Y esto fue una gran ironía también al mismo tiempo. Esto nos recuerda las palabras de Shaul en Filipiní acerca de los de la casa de César, ¿no es cierto? Los romanos habían encarcelado al apóstol Shaul, pero algunas personas que pertenecían a la casa del César, ¿sí?, se hicieron creyentes. Entonces, en el mismo principio, aunque Faraón trató de matar a todos los hijos varones, ¿no es cierto?, nacidos de las hebreas, Elohim usó su soberanía y la utilizó a la propia hija del faraón para preservar al varón más importante, ¿no es cierto?, justamente el que más hubiera querido Faraón eliminar. Así que podemos ver que Yahweh usa muchas veces al alma humana, aún en la caída, ¿sí? Esta mujer no pertenecía al pueblo hebreo, ¿sí? Para servir a sus propósitos, porque sabe que Faraón, o sea, Hasatán, no va a sospechar de los suyos de esa manera. Esta es una constante también que podemos ver a través de la historia del pueblo de Yahweh. Él siempre utilizó a los siervos de Hasatán para podar la planta, para abonarla con estiércol, o sea, esas cosas que no parecen agradables, ¿no es cierto?, pero que son absolutamente necesarias para que la planta crezca y se desarrolle correctamente. Usó su propia rebeldía
para otorgar el derecho legal a Hasatán sobre ellos, porque sabía que esos sufrimientos no solo disciplinarían, sino que también harían crecer, fortalecerían, ¿sí? Y al mismo tiempo, al tenerlos como prisioneros, Hasatán no buscaría la destrucción completa, porque Hasatán es así, él busca divertirse, ¿no es cierto?, con sus prisioneros, como hacen todos los que se creen más fuertes. Ibrin 11 afirma que Moshe fue escondido por sus padres por 3 meses, pero Shemot 2 menciona solamente a la madre, ¿no es cierto? Que dice que solamente la madre la menciona, que lo escondió por 3 meses. La razón por la cual Shemot solo menciona a la madre es porque acá se está dando énfasis justamente en la preservación de la vida a través de la vida femenina, ¿no es cierto? La que es útil para Elohim en este aspecto. Esto lo vamos a ver también más en profundidad en próximo charla. Cuando se trata de generar y preservar la vida, siempre se utiliza la vida femenina, ¿no es cierto? En este capítulo Elohim utilizó a varias mujeres, justamente. La primera fue la madre de Moshe, una hija de Leví, ¿no es cierto? El nombre del padre de Moshe era Amram, y el nombre de la madre era Yohabad, o Jocabed también se la traduce, ¿no es cierto? Esto está en Bamidbar, en el capítulo 26, porque aquí no se mencionan los nombres. Aquí solamente se resalta la vida femenina en general y sin nombre. Por alguna razón, no sé, con la excepción de Tzipporá, ¿no es cierto?, la que es la esposa de Moshe, este capítulo no menciona el nombre de ninguna otra mujer. Después del nacimiento de Moshe, la madre entonces lo escondió. Cuando ya no pudo esconderlo, lo puso en una arca de papiro y lo depositó entre las cañas cerca del río, ¿no es cierto? Pero sabemos que finalmente la princesa lo encuentra. La segunda mujer en este preservamiento de la vida del varón fue la hermana de Moshe, justamente Miriam, ¿no es cierto? Probablemente entre ellos se deben haber reunido un consejo a ver qué era lo que podían hacer con un bebé, ¿no es cierto?, porque la persecución era grave. Así que es probable que Elohim mismo los hubiera inducido a crear esa arca, ¿no es cierto?, de papiro. La misma palabra hebrea que es tebá es usada para esta arca y para el arca que construyó Noah. No se la utiliza más en todas las escrituras, sí. Por supuesto la esta era mucho más pequeña que la de Noah, pero la función era exactamente la misma: preservar la vida de los que estaban refugiados en ella, a pasar a través del agua y de las aguas de la muerte, ¿no es cierto? Así que tal vez inclusive podemos suponer que ellos supieran que la hija de Faraón acostumbraba a bañarse cerca del río en determinado lugar, ¿no es cierto? Pero de esas cosas pues debemos estar solamente haciendo suposiciones. Así que, como ya dijimos, la princesa la encuentra, la hermana de Miriam sale y astutamente realmente la nena le ofrece ir a buscar una nodriza y va a llamar a la madre, ¿no es cierto? Así que ella también cuidó de esta vida masculina. La hija del faraón entonces es esta tercera persona, ¿no es cierto? También tuvo su gran función. Primero ella rescató a Moshe, ¿no es cierto? Y le dio el nombre también, ¿no? ¿No es cierto? Le puso el nombre Moshe diciendo porque de las aguas lo saqué, ¿sí? En Hechos, que en el capítulo 7 nos dice que la hija del faraón lo recogió y lo crió como hijo suyo, ¿no es cierto? Si ella lo llamó salvado de las aguas en egipcio y no en hebreo, estas son las cosas que a muchos se les ocurre perder el tiempo, ¿no es cierto?, en discusiones, lo cual sería dentro de todo bastante lógico, ya que ella era egipcia y no era hebrea, entonces es bastante lógico que hubiera dado un nombre en egipcio. No tiene en el fondo la menor importancia, ya que la raíz de ese significado surgió el hebreo Moshe. Muchos dicen también que el nombre en sí tiene una raíz muy similar y que se pudo traducir bastante parecido. Sin embargo, realmente no tiene mayor importancia, ¿no es cierto? No fue por casualidad ni por accidente que la hija del faraón realmente bajara al río ese día, sino que fue obviamente la mano de Yahweh, y también fue él el que ablandó el corazón de esta princesa, ¿no es cierto?, que al final de cuentas era la hija del que estaba matando a todos, ¿no es cierto? Ella podía muy bien haberlo llevado al padre o entregado a los soldados directamente para matar al niño también, ¿no es cierto? Así que bueno, de esta manera esto nos da una gran paz en saber que podemos confiar en él, porque él está siempre cuidando de todas las cosas. Entonces,
el faraón propuso en su momento, recordemos, tratar sabiamente, astutamente a los israelitas, ¿no es cierto? Pero finalmente fue Elohim el que terminó obligándolo a dar alojamiento, manutención y educación al hombre, ¿no? Que logró exactamente lo que Faraón estaba tratando de prevenir, porque al final de cuentas él no quería que se le fueran de las manos y finalmente sería Moshe el que los guiaría, ¿no es cierto?, hacia afuera. El ser hijo adoptivo de la hija de Faraón, Moshe pertenecía entonces a la familia real, obviamente. El historiador Flavio Josefo escribió que Moshe era heredero al trono de Egipto y que mientras fue un hombre joven condujo los ejércitos de Egipto en victoriosas batallas, ¿no es cierto?, contra los etíopes. Ciertamente, él fue criado con la ciencia de aprendizaje de Egipto. Egipto tenía una de las sociedades académicas y científicas más destacadas entre las culturas antiguas, realmente, no se puede negar en ese sentido. Así que es razonable pensar que Moshe fue instruido en geografía, historia, gramática, todo lo que estudiaban en aquella época, ¿no es cierto?, como un príncipe de Egipto, literalmente, ¿no es cierto? Él estaba dentro de la familia real, ¿sí? Como dice Ibrí en el capítulo 11, por la fe Moshe, cuando llegó a ser grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Prefirió más bien recibir maltrato junto con el pueblo de Elohim que gozar por un tiempo de los placeres del pecado. Consideró lo propio por el Mashiach como riquezas superiores a los tesoros de los mitzritas, porque fijaba la mirada en la recompensa. Por la fe abandonó Mitzrayim sin temer la ira del rey, porque se mantuvo como quien ve al invisible. Así que los sufrimientos que padecemos por causa de Mashiach en este mundo producen un eterno peso de gloria en el mundo venidero, ¿no es cierto? La manera de aguantar el dolor y el sufrimiento es siempre pensar en lo que va a producir eso, ¿no es cierto? Si nosotros fijamos la mirada en lo que nos está doliendo hoy, por así decir, vamos a caer y vamos a tropezar sin lugar a dudas. Pero si miramos, a pesar de que no entendamos en el momento qué es lo que, para qué sirve, ¿no es cierto? Hay veces que parece que no sirve para nada. Y sin embargo, después, mirando retrospectivamente, siempre comprendemos para qué tuvimos que pasar por esas pruebas, ¿no es cierto? Entonces, de la misma manera, tenemos que pensar que las que estemos pasando, aunque no las entendamos en el momento, van a tener algún fruto en el futuro. Dice también, así nos dice Lucas, por ejemplo, felices ustedes cuando la gente los aborrezca, porque cuando los excluyan y los insulten y desprecien su nombre como malo por causa del Hijo del Hombre, gócense en ese día y salten de alegría. ¿Cómo podemos hacer eso cuando nos está yendo tan mal, no es cierto? Porque miren, es grande la recompensa que hay para ustedes en el cielo, porque así hacían los padres de ellos con los profetas. Entonces, de manera que nosotros debemos comportarnos justamente de la misma manera y pensar en el fruto futuro, ¿no es cierto? Hermanos míos, cuando se encuentren en diversas pruebas, estímenlo como motivo de gran gozo, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. Y cuando estamos pasando por las grandes pruebas, recordemos simple y sencillamente que no son castigos que estamos sufriendo, sino que son justamente pruebas que son necesarias para el desarrollo de nuestro Mashiach interior, ¿no es cierto? Y para que logremos vencer a Hasatán justamente en estas cosas. Si andamos llorando, quejándonos y caemos a cada rato, realmente estamos diciéndole que él tiene la victoria sobre nosotros. Entonces ese tipo de cosas necesitamos evitarlo lo más posible. A pesar de que yo sé perfectamente que las cosas causan dolor, pero de cualquier manera tenemos que evitarlo. Moshe entonces aprendió toda la sabiduría egipcia mientras vivía en el palacio real como el hijo de la hija de Faraón. Mediante su educación egipcia, llegó sin duda alguna a ser muy culto, recibió un aprendizaje sumamente elevado, ¿no es cierto? Entonces él se hizo poderoso en palabras y obras, como está escrito. Sin embargo, eso era solamente la preparación de su lado natural, ¿sí? Él todavía necesitaba la preparación del lado espiritual, que vamos a ver más adelante, ¿sí? Por eso que dice que era poderoso en palabras, pero después, en su momento, admitió que él era lento de habla y torpe de lengua, ¿sí? Había dos cosas, ¿no es cierto? Solo el alma que ha sido realmente quebrantada admite que todo lo que para el mundo es sabiduría es en realidad basura, ¿no es cierto? Y puede realmente en ese momento desprenderse de todas esas cosas, como dijo Shaul en Filipillín, y aún más considero como pérdidas todas las cosas en comparación con lo incomparable que es conocer a Mashiach y Yeshua mi Adón. Por su causa lo he perdido todo y lo tengo por basura a fin de ganar al Mashiach. Moshe fue quebrantado antes que sus hermanos, ¿sí?
porque todo líder es separado antes y quebrantado para ser preparado lo que va a tener que realizar, y se lo prepara de forma separada al resto, ¿sí? Él solo puede utilizarnos cuando ya hemos sido completamente quebrantados y no nos apoyamos más en nuestra fuerza natural, ¿no es cierto? Sino que lo único que nos queda es apoyarnos en Elohim. Veamos la historia de los patriarcas. Abraham fue usado hasta que su fuerza natural acabó. Entonces, ¿quién intervino? Elohim. Vino y trajo al hijo. Jacob luchó hasta ser descoyuntado, ¿no es cierto?, en el mundo. Moshe era poderoso en palabras y acciones y fue quebrantado. Tuvo que ser mandado al desierto, ¿no es cierto?, para lograr su propósito. Yahweh siempre usa el exilio, ¿sí? Esa es la verdad. Abraham fue llamado a salir de su tierra y parentela. Jacob pasó 20 años siendo explotado por su tío Labán, ¿no es cierto? Joseph fue vendido como esclavo en Mitzrayim. Moshe tuvo que huir de Egipto. Los israelitas no iban a ser la excepción, obviamente. Ellos iban a pasar sus 40 años en el desierto. Esta experiencia de exilio es una constante realmente en las escrituras. Si prestamos atención, es también una constante en la vida de los verdaderos creyentes. Digo de los verdaderos creyentes porque no todo el mundo está dispuesto a atravesar el desierto, ¿sí? Y la mayoría no llega siquiera a la tierra prometida. Todos somos exiliados y esclavos en un mundo al cual no pertenecemos. Nosotros somos peregrinos en esta tierra, como está escrito, y esperamos por una patria celestial. De manera que no busquemos pasarla bien, acomodarnos, hacernos una vida, de tener un futuro, ¿no es cierto? Porque este no es nuestro lugar, ¿sí? Esto es lo que hacen los incrédulos, pero los creyentes nos preparamos para su venida y trabajamos para edificar su casa. Ese es el verdadero trabajo nuestro, el verdadero objetivo que tenemos que tener. Otros objetivos no sirven para nada y arderán como paja y madera. Otra constante que vemos en los tipos de Mashiach es el ser rechazado por sus hermanos, ¿no es cierto? Esto ya lo vimos en la vida de Yosef. Tuvo que repetirlo tantas veces, ¿no es cierto? Porque realmente lo ha repetido en muchos tipos de Mashiach a lo largo de la historia, y aún hoy la mayoría no lo ha terminado de comprender, mucho menos como un tipo de que Mashiach fue rechazado, ¿no es cierto? De hecho, sus hermanos, aquellos representados en las tipologías, aún hoy no lo han visto. ¿Sí? Tanto hacen simbólicas las cosas que son señales y no ven las señales más evidentes a veces, porque, bueno, absolutamente todas las escrituras señala a Mashiach, no hay otra cosa. Pero cuando no quieren ver quién es Mashiach, ahí entran los problemas. Dice, cuando cumplió los 40 años, se le vino a la mente la idea de visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Dice Hechos en el capítulo 7. En las escrituras el número 40 representa las pruebas, ¿sí? Los sufrimientos y las aflicciones. Los hijos de Israel fueron probados por Elohim en el desierto durante 40 años. Moshe estuvo en el monte durante 40 días. Y Ayú estuvo en el desierto durante 40 días también, ¿no es cierto? Los primeros 40 años de Moshe fueron años de pruebas y sufrimientos. Y al final de estos años, Moshe tenía confianza en que él había sido plenamente equipado y preparado. Él estaba convencido de que estaba calificado, ¿no es cierto?, para salvar a los hijos de Israel. Y dice también en Hecho, dice, él suponía que sus hermanos habrían de entender que por su mano Elohim les daría salvación. A la edad de 40 años, entonces Moshe se consideró a sí mismo, ¿no es cierto?, plenamente educado y calificado. Por lo tanto, él actuó de una manera valiente, pero su fuerza y su valor eran totalmente naturales. Lo que no deseaba usar la habilidad natural de Moshe, su fuerza natural ni su valor natural, ninguno de esos. Ese es el punto que los judíos jamás han comprendido del todo. Ellos insisten en tratar de salvarse y justificarse a sí mismos por su justicia propia. Esa parte no la han terminado de comprender, ¿no es cierto? Siempre están por las obras. No son demasiado diferentes de muchos creyentes que se apoyan en sus propias fuerzas, ojo, ¿sí? Sean católicos que creen en sus obras o sean creyentes que dicen confiar en la salvación por gracia, pero que no siguen su camino de santificación. Entonces tampoco sirve. Todos insisten en querer servir a Yahweh en su hombre natural y por eso muchos duermen, como dice Corintiín Malef. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe sin discernir la realidad, come y bebe juicio para sí mismo. Por eso hay entre ustedes muchos enfermos y debilitados y muchos duermen. Los judíos y los que confían en las obras deben ser alertados por nosotros, los que comprendemos. Somos sus atalayas, ya lo he dicho muchas veces, y es nuestra obligación advertirles.
Pero no alcanza con simplemente hablar, ¿no es cierto?, y decir las cosas. Es necesario mostrar con nuestras vidas y así ministrar a Mashiach. Si solo vamos a ir a explicarle sus errores, ciertamente se van a cerrar en sí mismos. Yo también me cerraría y diría, ¿pero qué me venís a decir? ¿No es cierto? O sea, sacate la viga del ojo, y responderían y con bastante razón. Si no, si tenemos una viga en el ojo no podemos salir, ¿no es cierto? Entonces primero se trata de mostrar las cosas en nuestra propia vida. Así que todos los humanos tenemos el mismo comportamiento patrón, ¿no es cierto?, de autodefensa. Por eso debemos prepararnos a fondo para poder explicarles todo lo relacionado, ¿no es cierto?, todo lo relativo a estas cosas, y no ser creyentes que solo citan el Berit Hadashah, ¿no es cierto? Algún tiempo después de esto, cuando Moshe estaba ya crecido, salió a ver a sus hermanos y se dio cuenta de sus trabajos. Vio a un mitzrita golpear a un hebreo, a uno de sus hermanos. Miró alrededor y al ver que no había nadie por allí, derribó al mitzrita y lo escondió en la arena. Aquí vemos a Moshe actuando como primogénito redentor. Esto que ya hemos estado viendo, ¿no es cierto? Él se levantó y vengó a su hermano que estaba siendo oprimido. Eso fue justamente lo que debería haber hecho un primogénito redentor. Sin embargo, actuó en su carne y en sus fuerzas naturales y no tuvo para nada el apoyo de Yahweh, ¿sí? Cuando salió al día siguiente, encontró a dos hebreos que peleaban, de modo que le dijo al agresor, ¿por qué golpeas a tu compañero? Él replicó, ¿quién te hizo jefe y gobernante sobre nosotros? ¿Quieres matarme como mataste al misrita? Moshe se asustó y pensó, así que el asunto se sabe. Cuando el faraón se enteró del asunto, trató de matar a Moshe, pero Moshe huyó del faraón, ¿sí? Así que cada vez que intentamos servir a Yahweh en nuestras propias fuerzas, Él permitirá realmente que lo hagamos, pero no nos defenderá si hay consecuencias, ciertamente. Al contrario, va a usar nuestra impulsividad para dejarnos en manos de nuestro disciplinador, que es el adversario, ¿sí? Justamente, va a dejar que caigamos en nuestra torpeza, ¿no es cierto?, nuestro apuro, en nuestra impulsividad que tenemos, para que cometamos un error y de esa manera el adversario diga, mira lo que hizo, y sí, lo vas a tener que castigar. Es el padre, sabiendo perfectamente que era justamente lo que Moshe necesitaba en ese momento. Él cree, Hasatán cree que es nuestro castigador, pero en verdad es nuestro disciplinador, porque nuestro Yahweh soberano lo usa para disciplinarnos y no para castigarnos. Recordemos siempre eso. No era entonces la hora todavía, por eso sus hermanos lo rechazaron, ¿sí? Como dice, eso está mencionado también en Hechos, en el capítulo 7. Yahweh todavía debía preparar a su líder durante otros 40 años de disciplina. Si Moshe hubiera sabido en ese momento, le daba un ataque. Y al mismo tiempo los israelitas mismos debían todavía ser disciplinados y oprimidos por ese tiempo, hasta que llegara el momento determinado por las cuentas para la justicia, como ya sabemos, ¿no es cierto? Es decir, hasta el momento en que los israelitas hubieran terminado de pagar todas las transgresiones de los padres que habían cometido, más las suyas que habían cometido en sus vidas también, por las cuales fueron encarcelados en Misraim por ese tiempo que estuvieron. No es únicamente el líder quien está siendo preparado, sino también el pueblo, ¿sí? Porque para estar a punto, ¿no es cierto?, para estar preparadito para el momento determinado. Aún así vemos que muchas veces el pueblo volvió a rechazar a Moshe, ¿no es cierto?, durante ya la caminata, porque el líder es siempre el receptor que Yahweh ha determinado usar como intermediario, y a través de él enseñará las cosas al pueblo, porque el líder es siempre un tipo de Mashiach, ¿sí? Y esto grábenselo en la cabeza, porque esto es lo básico para ser un rey y un sacerdote. Un rey es siempre un representante de Yahweh, y el sacerdote, como sacerdote al mismo tiempo, también es intermediario. Entonces, de esa manera, los que estamos siendo preparados para ser reyes y sacerdotes, debemos estar aprendiendo también acerca de gobierno, ¿no es cierto? Y de imponer la autoridad de forma correcta, obviamente, no de explotar a los demás, sino justamente de explicar a los demás cuando las cosas están siendo erradas, porque si no, nunca estaremos capacitados para gobernar en el reino, ¿no es cierto? La persona no es especial en sí misma, el líder no es especial en sí mismo, ¿sí?, sino por aquel a quien representa, y eso debe quedar bien en claro. Si no lo representamos correctamente, también estamos fallando mucho más gravemente que si estuviéramos explotando a los demás, porque no representarlo a él es mucho más grave, ¿no es cierto? Abstenernos de representarlo es algo que es más grave todavía que representarlo de manera incorrecta, porque en última instancia, si alguien lo representa de manera incorrecta, o sea, abusa, por ejemplo, lo demás, es el humano el que está haciendo eso, no está representando a nadie realmente, está siendo el mismo.
pero negarse a representarlo por miedo o a que, bueno, que los demás se quejen o que reaccionen o que piensen mal de uno, ahí la cosa es completamente diferente. Esa parte no debe ser jamás dejada de lado. Si es que estamos realmente en el camino de convertirnos, de estar siendo capacitados para ser reyes y sacerdotes. Así que nosotros hoy tenemos al Ruach HaMashiach, al Ruach de Mashiach en nuestro interior, ¿no es cierto? No somos especiales por nosotros mismos, sino porque lo representamos, porque está en nuestro interior. Si no, seríamos cáscaras vacías, ¿sí? Y obviamente si lo representamos porque es lo que hacemos, ¿no es cierto? Somos lámparas de vidrio transparentes si permitimos ser limpiados. Si no somos lámparas de vidrio sucio y nada, no brilla nada. Pero en nuestro interior está una luz que no somos nosotros mismos, no somos nosotros los que brillamos. Es la luz que está en nuestro interior, ¿no es cierto? La que tiene que brillar, que es su luz, ¿sí? Y esa es la luz que debe llegar al mundo, no nosotros brillando como fosforitos, ¿no es cierto? Así que esto no hace de todos líderes, ¿sí? Porque cada uno recibe dones de acuerdo a como él determina, a la función que él decide, y si nuestras almas han sido quebrantadas y sometidas, no vamos a tratar de hacer lo que no debemos, o sea, lo que él no nos ha pedido, ¿no es cierto? No vamos a matar egipcios y los vamos a enterrar en la arena, ¿sí? Si hacemos estas cosas es señal clara de que aún no hemos sido quebrantados. Pero ciertamente los más avanzados siempre serán hasta cierto punto líderes de los menos avanzados, porque bueno, pueden apoyar, pueden dar más apoyo, ¿no es cierto? En el sentido que por tener más Mashiach, porque tuvieron más tiempo caminando simplemente, pueden ayudar justamente a los más nuevos, ¿no es cierto? El liderazgo en el cuerpo de Mashiach no es poder, sino servicio siempre, pero el servicio también debe ser ejercido con autoridad y no dejado de lado. No se puede decir, bueno, tenés que hacer esto para esto, lo correcto, la otra persona y dice, no quiero, bueno, todo bien, no, hay que decir las cosas, bueno, podés hacer lo que quieras realmente, porque cada uno decide, pero yo tengo que advertirte, esto es así, ahora toma la decisión que quieras. Para acabar entonces con la fuerza natural de Moshe, Elohim lo hizo trabajar como pastor en la tierra de Midian. Por lo tanto, la persona que fue criada en la familia real egipcia, que había logrado el nivel más elevado, ¿no es cierto?, de la cultura, llegó a ser un culto pastor. Finalmente, ¿no es cierto? Para el mundo, ciertamente Moshe era un fracasado, obviamente, ¿no es cierto? Eso es lo que el mundo dice de cada uno de nosotros los creyentes, pero para Yahweh era exactamente el material necesario para ser trabajado. Él no puede trabajar con vasos enteros, ¿sí? Tienen que ser quebrantados, así que tenemos que evitar estar quejándonos siempre que somos quebrantados, porque justamente todo lo que está siendo quebrantado no sirve para nada. Y Moshe estaba siendo quebrantado después de haberlo perdido todo absolutamente en Mitzrayim, ¿no es cierto? Era un montón de fragmentos de barro rotos y agua, esto necesitaba agregarles un poco de agua para comenzar a hacer un vaso nuevo. Durante 40 años más, entonces, Moshe guardó el rebaño de su suegro en el desierto. Esta fue la mejor escuela en la que se pudo graduar realmente Moshe. En esta escuela fue adiestrado a no confiar en su habilidad natural, porque él tenía muchos dones, muchas virtudes, por así decirlo, ¿no es cierto? Era elocuente, valiente, era poderoso, ¿no es cierto? Era muy autoconfiante, básicamente, pero espiritualmente él fue disciplinado hasta que se dio cuenta de que no era nada. Muchos creen que han sido llamados y ciertamente muchos lo han sido de verdad, pero aún no han visto que continúan avanzando en su fuerza natural y no van a ser útiles mientras no permitan ser quebrantados. Y sí, va a llegar un momento en que van a ser quebrantados. Ciertamente Él los va a llevar al lugar donde tengan que ser quebrantados. También es necesario aceptar el quebrantamiento, pero muchos lo rechazan y eso también dificulta todas las cosas. Veamos que en la época de las sombras los líderes fueron todos obligados a aceptar la disciplina. Esto ya lo estamos viendo, ¿no es cierto? Lo vamos a continuar viendo más adelante, porque siendo tipos de Mashiach debían sí o sí representarlos, y eso también es válido para nosotros. Nosotros no somos tipos de Mashiach, tenemos a Mashiach acá adentro, entonces no podemos hacer menos que un tipo o una sombra, ¿sí? Así que si no van por las buenas, y casi nunca vamos, Él va a permitir que nuestros actos nos lleven a perderlo todo. Así que tenemos que aceptar la disciplina para convertirnos en líderes en el milenio, o ver si nos vamos a resistir y correr el riesgo de ser lanzados a las tinieblas de afuera. Cada uno toma su propia decisión. Yo aconsejo tomar el mejor camino. Así como fue rechazado por los hermanos, fue aceptado por los paganos.
¿sí? Como tipo de Mashiach, justamente, no solo fue rechazado, sino también aceptado por los gentiles. Después de que Moshe huyó al país de Midian, él ayudó a las mujeres que eran maltratadas por los pastores, ¿no es cierto? Esto está en el capítulo 2, tienen que leer, ¿no es cierto?, los capítulos completos para ir leyendo, no los leo, pues si no, no terminamos nunca. Las mujeres, las hijas del sacerdote de Midian, eran débiles, realmente. Entonces, cuando algunos hombres se apoderaron del pozo, no podían hacer nada al respecto. Y esta situación parece que era bastante común, ¿no es cierto? Pero Moshe se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas, con lo cual llegaron más temprano en casa ese día y hablaron bien de él al padre, ¿no es cierto? De estas hijas, Moshe obtuvo una esposa, Zipporá, ¿no es cierto? Una hija, justamente el sacerdote de Midian, que le dio un hijo que le dio, Moshe le puso por nombre Gershom, porque dijo, forastero soy en tierra ajena, ¿no es cierto? Moshe permaneció en Midian, así que, como hemos dicho, 40 años, esto está registrado en Hechos, en el capítulo 7. Durante estos años, Elohim obró realmente para perfeccionarnos. Cuando algunos escuchen esto, tal vez se desanimen, pensando que no pueden esperar tanto tiempo para ser perfeccionados. Si queremos ser perfeccionados durante un periodo de tiempo extenso, debemos realmente tener el corazón, la actitud y el comportamiento apropiados para estar en sus manos, ¿no es cierto? El problema es normalmente que nosotros nos resistimos muchísimo. Así que, ¿dónde está nuestro corazón y cuál es nuestra posición? ¿Sí? Nuestro corazón tiene que ser para Elohim y nuestra posición debe ser estar con la congregación que es la novia. Si nos salimos de estas dos fases, porque es la fase vertical y la fase horizontal, no vamos a estar correctamente posicionados y las cosas van a demorar mucho más. Entonces no nos quejemos si la disciplina duele, porque la disciplina duele, porque él nos deja pasar el tiempo que sea necesario mientras más nosotros mismos nos rebelemos. Así que si estamos dispuestos a aceptar el adiestramiento de Elohim realmente y nos resistimos lo menos posible, realmente es mejor para nosotros y también es mejor porque acelera las cosas, ¿no es cierto?, para estar listos a tiempo. Al final del capítulo 2 vemos que entre los hijos de Israel se necesitaba un salvador. Dice, mucho tiempo después murió el rey de Misraim. Los israelitas gemían bajo la esclavitud y clamaban, y su clamor por liberación de la esclavitud subió hasta Elohim. Shemot al final, el capítulo, esto es 2:23. El tiempo necesario para el crecimiento de la semilla plantada había pasado y Yahweh sabía que ya era la hora de trasplantar realmente la planta y cumplir su promesa. Elohim oyó su queja y se acordó de su alianza con Abraham, Isaac y Jacob. Elohim miró a los israelitas y tomó nota de ellos. Esto indica que Elohim conocía realmente la situación de ellos, no se había olvidado, sí comprendía sus problemas, y aunque pudiera parecer a los ojos humanos que se había olvidado, realmente nunca sucedió eso. Como ya vimos, se le había estado preparando a Moshe durante años, ¿no es cierto? En las escrituras leemos muchas veces expresiones como y se acordó Yahweh, ¿no es cierto?, que pueden dar la impresión errónea de que por un tiempo se hubiera olvidado. Tenemos que entender que nuestra comprensión de Yahweh es limitada y demasiado humana, ¿sí? Y que solo podemos aprenderlo, tomarlo completamente con nuestros pensamientos y nuestro lenguaje limitados. La expresión se acordó significa llegó el momento de actuar, no, ay, me había olvidado. Implica el momento en el que el Eterno continúa con su acción porque el tiempo determinado se ha cumplido, ¿sí? Para nosotros puede parecer que se había olvidado, porque estaba quieto esperando, ¿no es cierto? Y porque nuestros tiempos no son los suyos realmente, pero Él no es hombre para olvidarse de nada. Los últimos pasuquín de Shemot revelan que todos los acontecimientos de este capítulo sucedieron para preparar al Salvador realmente y liberar al pueblo de Elohim del cautiverio. La situación actual es exactamente la misma. Si tenemos la vida femenina sometida y la masculina en crecimiento, el alma sometida al gobierno del Ruach y el Ruach sometido a la cabeza, ¿no es cierto?, que es Mashiach, Elohim podrá levantar algo y perfeccionar lo que Él ha levantado para rescatar a su pueblo y ganarlos para cumplir su propósito. De esta manera Él podrá realmente cambiar la era, Él podrá realmente mostrar al mundo lo que ha estado trabajando durante tanto tiempo. Si nos vamos a levantar nuestras casas y nos olvidamos del templo, como ya lo hemos estado estudiando en otra serie, ¿no es cierto?, realmente lo que estamos haciendo es dejando sus cosas para un segundo lugar. No lo estamos ya transgrediendo el primer mandamiento.
Estas mismas cosas están repitiéndose hoy en día, en esta etapa de transición de una era a la otra, ¿no es cierto? Nosotros estamos por entrar en la etapa del milenio, estamos gimiendo y clamando desde Egipto, estamos clamando como gritando, ¿no es cierto? Llorando, pidiéndole a Yahweh que se acuerde de sus promesas y que venga a rescatarnos, ¿sí? En verdad, ya vemos que Él no se ha olvidado, nunca se olvida, ¿sí? Nunca se olvidó, que el Ruach ya está empezando a levantar a los suyos desde los cuatro vientos, ¿no es cierto? Para reunirlos y volver a ser uno en su mano. Necesitamos cuanto antes aprender a someter nuestras almas al gobierno de nuestro Ruach, conectado con el Ruach, obviamente, de Mashiach, para poder hacer crecer a Mashiach en nuestro interior. Esa es la forma de someternos a Él como nuestra cabeza. Y esta es la forma de ser útiles realmente para el Padre. Este es el proceso de ser labrados como piedras vivas para la casa del Padre. El tabernáculo que vamos a aprender en breve a levantar para tener su presencia siempre con nosotros. Faraón ciertamente se va a oponer, y se va a oponer siempre, y nos va a imponer tareas difíciles para presionarnos, para asustarnos y para mantenernos preocupados. No esperen otra actitud de Él. Él no nos ama. Él no nos va a tratar bien. ¿Acaso no han notado que cada vez que sentimos que estamos en el buen camino, el mundo empieza a complicarse por completo a nuestro alrededor? Empiezan los problemas económicos, de salud, de la familia, del trabajo, del estudio, de cualquier cosa, ¿no es cierto? Todo empieza, parece como que se nos cae todo en la cabeza, ¿no es cierto? Porque Hasatán lanza a todo su ejército demoníaco con nuestra contra para que desistamos de ir a servir y a adorar a Elohim a 3 días, ¿no es cierto? Pero ¿qué diremos? ¿Se ha cortado su brazo y ya no puede salvar? De ninguna manera, ¿no es cierto? No podemos decir eso. Hoy como ayer, Él saca a su pueblo de Egipto, lo saca de Babel, con mano fuerte, con brazo extendido, ¿no es cierto? ¿En quién vamos a confiar? ¿A quién le vamos a creer? A Hasatán, que quiere hacernos creer que tiene el poder de tocarnos y hacernos el mal que Él desea, ¿no es cierto? Que está rugiendo alrededor porque no puede tocar realmente y por eso ruge. O al Padre, que es el que le pone los límites y dice, el que la toca, toca a la niña de mis ojos. Así que no desistan, no desmayen y ciertamente no esperen un camino de rosas, porque no es un camino de rosas, porque si no, no sería una guerra, si el enemigo no presentara batalla, ¿no es cierto? Pero jamás dejen de confiar en aquel que nos guía. Mientras preparémonos para estar listos a obedecer y no caer en el desierto, que ese es otro peligro que vamos a correr, ¿no es cierto? Porque estamos siendo conducidos esta vez en realidad a la tierra prometida, al reposo que es nuestro Mashiach. Habiendo terminado, quedo a disposición de ustedes para preguntas y comentarios, y ya voy a leer los tuyos, Andrés, que estoy viendo, solo un segundo. Ay. Dice Andrés, el éxodo debe comenzar dentro del sistema y es una de las cosas más difíciles. Los argumentos que utilizan las personas a las cuales les hablamos es que la vida pierde sentido, tienen muy arraigada la idea de que Dios nos puso para disfrutar. Y la verdad me asombra la capacidad humana de disfrutar en medio de la basura. A mí también es exactamente lo que me reí. Justamente, ¿disfrutar qué? Disfrutar en medio de la basura del sistema tan opresivo e injusto. Un claro ejemplo es que todo el tiempo vemos murmurar a la gente y a los creyentes de sus gobernantes, Faraón, exactamente, pero les pone fútbol y ahí llegó el descontento, totalmente, pan y circo. No están dispuestos a renunciar a la esclavitud de la diversión del sistema. Por eso, la mayoría cae en el desierto. Lamentablemente, esa es la verdad, ¿sí? Porque los que han estado muy en contacto con el sistema y no se han estado preparando, no se han empezado a separar del sistema, ya dentro del sistema, lo más posible, dejar de usar la TV, dejar de ir acá, dejar de hacer eso, dejar de hacer aquello, ¿no es cierto? Y reemplazar todo eso con las cosas buenas, porque tampoco se trata de dejar todo vacío, sino de reemplazar esos espacios vacíos con Yahweh, ¿no es cierto? Con la lectura de las escrituras, con un montón de cosas que sean realmente para edificar la casa. Esas personas justamente no van a estar preparadas para atravesar el desierto de forma completa. Por eso solamente 2 llegaron, de los que habían salido, llegaron a la tierra prometida. Y eso fue porque no seguían teniendo en su interior, se llevaron dentro suyo a todo Egipto con ellos, ¿no es cierto? No lo dejaron atrás, lo llevaron dentro.
Ese es el problema, ¿no es cierto?, de la gente. Al estar metidos acá adentro y seguir y diciendo, bueno, pero mientras tanto me quedo acá, ¿no es cierto? Aprovecho y sigo estando usando las cosas que están acá, no dejan nada, no se están preparando previamente para la salida. Por eso la mayoría, lamentablemente, cae en el desierto. André dice, una de las acusaciones de Hasatán fue el de haber corrompido su sabiduría, y aquí la expone claramente como la refina para esclavizar y alejar a la humanidad del Creador. Hasatán es muy inteligente, es brillante, ¿tá? No lo tomen como que es un tarado, porque no lo es para nada. Tiene una inteligencia dada por Yahweh, obviamente, yo no lo estoy diciendo que eso ya le fue dada, y hay que tener en cuenta que es superior a la de los seres humanos, de manera que no podemos menospreciarlo, pero tampoco lo tenemos que tener miedo, porque al lado nuestro tenemos al que se la dio, ¿no es cierto?, a la inteligencia. Pero no pensemos que le vamos a ganar porque somos más inteligentes, no pasa por ese lado para nada. Dice Carla, creo que esta charla refleja justo el proceso por el que estoy pasando. Estamos pasando todos y aún hay cosas por madurar. Exactamente. Sin embargo, esto lleva un proceso interno. Tiene un proceso interno. Todas las cosas en las escrituras sabemos que tienen un reflejo en nuestro proceso individual, ¿no es cierto?, nuestro labrado como piedras, pero también tiene un proceso dentro del cuerpo en sí, en la edificación de la casa, y una tercera aplicación en los tiempos históricos. O sea, nosotros estamos por también empezar un éxodo que va a ser histórico. No estamos todavía en ese éxodo, porque es él el que nos va a juntar en su mano y hacer nuevamente uno de las dos casas y todo lo demás, ¿no es cierto?, para que entremos justamente en el milenio. Esa parte le corresponde. Sin embargo, nosotros ya estamos preparándonos. Si es que somos inteligentes, como lo estoy diciendo, si no nos preparamos para salir de Egipto realmente, y ya lo estamos abandonando aquí, que estamos todavía adentro, por así decir, no vamos a pasar el desierto, vamos a caer en la mitad del camino, no vamos a ser lo suficientemente fuertes para llegar a la tierra prometida. Esto es un camino que realmente necesitamos transitar, y las cosas van a repetirse nuevamente. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Si no hay más preguntas, damos por encerrada la charla. Los espero a todos mañana para ver la otra serie, ¿no es cierto?, para seguir con la otra serie. Y el jueves seguimos con esta también, ¿no es cierto? A ver. Entonces, que Abba nos bendiga a todos y que nos prepare, nos siga capacitando para poder pasar a través de todas las cosas que necesitamos pasar. Shalom a todos y hasta mañana.